Denle like a este video, comenten, suscríbanse a mi canal, compártanlo, activen la campanita de notificaciones. Si se sienten millonarios, pueden hacerme llegar alguna ayudita mediante los links de Mercado Pago y Cafecito que hay en la descripción del video. Y si quieren contar con contenido exclusivo, pueden hacerse miembros de mi canal. Muy buenas, mis queridos fortuneros y fortunatas. Hoy toca algo que no he hecho desde hace rato: leer un texto por recomendación de mi buen amigo Fernando Hernández. Bueno, una vez dicho esto, empecemos. En defensa de los pelmazos, autor G.K. Chesterton. La opinión universal o casi universal en nuestros días es que no hay pecado más imperdonable que ser un pelmazo. Se trata de un grave error. Puestos a emplear esta horrible fraseología, es imposible afirmar que el pecado imperdonable es aburrirse. El aburrimiento es, desde luego, un gran pecado, el pecado por el cual el universo entero tiende a ser infravalorado continuamente y a desvanecerse de la imaginación. Pero es una cualidad de la persona que lo siente y no de la persona que lo produce. La diferencia entre saber que estamos aburriendo y saber que otro es un pelmazo es exactamente la misma que hay entre saber que nos están asesinando y saber que otro es un asesino. Si de pronto alguien nos pega un tiro a mitad de la calle Fleet, tendremos razones lógicas para asegurar que, en esencia, y basando nuestro razonamiento en el uso más habitual de las palabras, nos han asesinado. Pero que el hombre que nos disparó pueda, en general, ser descrito como un asesino es una cuestión mucho más sutil y nos enreda directamente en la maraña de la controversia legal que se remonta a la Carta Magna y el Código de Justiniano. Puede que no sea personalmente ningún asesino. Puede habernos disparado en defensa propia, tras confundir el gracioso movimiento con el que llamábamos a un taxi con un ataque o un gesto agresivo. Puede habernos disparado en un arrebato de abstracción, confundido por nuestro parecido físico con una redonda diana de Aldershot. Nuestra propia condición tras el disparo está muy clara. La condición del hombre que nos disparó es particularmente dudosa y puede ser cualquiera entre diabólica e infantil. La muerte, por abreviar, es una condición clara y distinta, pero se refiere por completo al muerto. Del mismo modo, el aburrimiento, que se parece mucho a la muerte, pues supone un decaimiento de la vitalidad, es también una condición clara y distinta, pero solo en lo que concierne al que se aburre. Quien produce el efecto puede ser un pelmazo o puede ser justo lo contrario. Puede haber estado explicando algo del mayor interés o de un humor delirante. Dickens resultaría un pelmazo si ridiculizara satíricamente la oficina de circunlocuciones ante un árabe del Sudán. El señor Gus Ellen, ese gran filósofo, sería un pelmazo si se pusiera a imitar el acento y los gestos de un obrero del sur de Londres ante un ermitaño del Tíbet. Y por esa misma razón puede resultar muy interesante el hombre que acaba de exponer ante nuestros rudos y bárbaros oídos la gran epopeya de las máquinas de coser o la inigualable poesía del pienso para el ganado. Tal vez nos hayamos limitado a adoptar la estólida compostura de un salvaje ante el apasionante drama del pleito que una tía política tuvo con los salvajes del testamento de su tatarabuelo. La culpa, si hay que buscar algún culpable, es nuestra por habernos aburrido. El asunto no es aburrido, nada en el mundo lo es. El mero hecho de que nuestro interlocutor, una persona que,
según toda apariencia, es mucho más estúpida que nosotros, haya descubierto el secreto y el encanto del asunto, es una prueba suficiente de que no tiene por qué ser algo eterna o necesariamente aburrido. Si él puede emocionarse con el principio de la palanca o la abominable conducta de los Robinsones, ¿por qué no íbamos a poder nosotros? Nos ha vencido, y este exultante, ahí en una sola frase, radica su definitiva e inconmensurable superioridad. El hombre feliz es necesario y naturalmente superior al hombre hastiado. La melancolía y la inercia del hombre que se aburre pueden ser eruditas o intelectuales, pero no pueden ser tan buenas en sí mismas como el gran designio, el estelar entusiasmo y la celestial felicidad de un pelmazo. Una actitud correcta hacia este asunto le ahorraría muchos errores y muchísimo pesimismo al mundo en el que vivimos. Un pesimismo que, por supuesto, es el producto de las clases ricas y ociosas en casi todos los casos, y en esencia se reduce a esto. Los ociosos no alcanzan a comprender que los detalles exactos y extenuantes que a ellos no les interesan lo más mínimo puedan interesarles a otras personas. Como las fluctuaciones del cuero o las minucias de la fotografía de aficionados les aburren, piensan que también deben de aburrir a quienes hablan de ellas. Desde su punto de vista, algo se vuelve aburrido en cuanto resulta absorbente para alguien y lo lleva a excluir todo lo demás. Esto es cierto en un sentido social, pero en el sentido psicológico último es justo lo contrario de la verdad. Pues el que alguien se vea aburrido por algo hasta el punto de excluir todos los demás asuntos, no prueba lo aburrido, sino lo fascinante que es el asunto en cuestión. Al ver a un hombre que se niega a salir del Edén, deducen que está retenido en una mazmorra. Esto se ve muy bien en la idea generalizada de que las matemáticas son una materia aburrida, cuando el testimonio de todos los que tienen algo que ver con ellas demuestra que se trata de una de las materias más emocionantes, interesantes y seductoras del mundo. Se trata de una materia abstracta, pero también lo es, según todos los indicios, la tecnología. Los hombres se han arrojado contra las lanzas de sus enemigos antes de admitir que la segunda persona de la Trinidad no era coeterna con la primera. Se han dejado quemar a fuego lento antes de aceptar que la acusación a Pedro estaba dirigida a él como individuo y no como representante de los apóstoles. Es muy razonable que cualquiera diga que tales cuestiones le parecen insensatas y fanáticas, y no me cabe la menor duda de que lo que se ha hecho hasta ahora en nombre de las abstracciones de la teología se haría, caso de ser necesario, en nombre de las abstracciones de las matemáticas. Si la historia y la diversidad humanas nos han enseñado algo, es que es más que probable que haya hombres dispuestos a ser acuchillados en la batalla o quemados en la hoguera antes que admitir que los tres ángulos de un triángulo puedan sumar más que dos ángulos rectos. Sin duda, lo cierto es que es perfectamente permisible y natural que uno se aburra con cualquier asunto, igual que permisible y natural que uno se caiga del caballo, pierda el sendero o busque la respuesta a un acertijo al final del libro. Pero en ningún caso se trata de un triunfo, como mucho es una derrota. Desde luego, no tenemos ningún derecho a deducir de antemano que el fallo radica en el caballo o en el asunto en cuestión. Una prueba de todo eso se puede encontrar, por ejemplo, en la rebeldía contra la familia que muestran hoy en casi todo el mundo los innumerables millones de genios absolutamente excepcionales que renuncian a los vínculos familiares porque la familia no les entiende o les aburre.
En algunos casos aislados no hay duda de que tienen razón, y en casi todos los demás es posible que la tengan. Pero, en el fondo, a uno le queda la siniestra y profunda convicción de que dichas secesiones se reducirían de pronto a la nada, si los secesionistas considerasen por un segundo a su aburrimiento como un fallo propio y no de su familia. Y así es. Una disputa familiar, por ejemplo, puede ser un asunto sórdido y tedioso, si en ese momento estamos asqueados o exhaustos, o en otras palabras, si resulta que en ese momento todo nos parece sórdido y tedioso. Pero sin duda, una disputa familiar no tiene por qué carecer de interés. Cualquiera que haya tenido alguna vez algo que ver con la colisión de los intereses y emociones de 5 o 6 seres humanos habrá quedado absolutamente convencido de lo siguiente: que sería necesaria la pluma de un Balzac para describir adecuadamente sus caracteres, que haría falta la caridad ética de un Herbert Spencer para definir sus intereses, que solo Shakespeare podría encarnar sus emociones y que solo Dios podría juzgar sus almas. No dejemos que nadie se adule creyendo que abandona la vida familiar en pos del arte o el conocimiento. La abandona porque huye del desconcertante conocimiento de la humanidad y del imposible arte de la vida. Puede que tenga razón, pero no digamos que se rindió porque la señora Brown era antipática, porque el tío Jonas era un pelmazo o porque la tía María no le comprendía. Es mejor decir que, aunque podamos disculparle, no logró captar la exquisita fragancia del carácter de la señora Brown, que, aunque podamos disculparle, no detectó los oscuros pero delicados matices del alma del tío Jonas, y que, aunque podamos disculparle, no comprendió a la tía María. El pecado es aburrirse, no ser un pelmazo. Si se tienen en cuenta las debilidades de la humanidad, es posible comprender las revoluciones, las emancipaciones y la rotura de las cadenas. Pero el hombre fuerte, el ideal, se interesa por cualquier círculo en el que le haga caer el curso de la vida. El héroe es una persona hogareña. El superhombre se sienta a los pies de su abuela.